Este es un mensaje del pastor Darren Robert, traducido y predicado para todos aquellos que hablan español, desatando la verdad del Evangelio de Jesucristo a un mundo perdido para la gloria de Dios. Bueno, estoy muy contento y aprecio también la canción que entonó Daniel. Es una muy buena introducción. He decidido tomar una semana de descanso de los mensajes de Juan capítulo 10 y que va a ser una antesala para recibir el año nuevo. Y cuando pensamos un nuevo año, pensamos nuevos comienzos y nuevas formas de que el Señor quiere que crezcamos. Y cuando miramos todo el cuerpo de la escritura, amados míos, y cuando pienso en la iglesia Cornerstone y cuando iba manejando acá con mi esposa, a veces no tenemos esa oportunidad. Pero hoy le decía, estoy tan agradecido de venir a esta iglesia. Amamos esta iglesia, amamos a todos ustedes. Y es un lugar que honra a Dios. Eso es lo que amamos. Y eso me hace pensar, porque quiero traerte un mensaje especial en esta mañana, porque quiero que la iglesia Cornerstone de nuevo en el año 2024 sea un lugar donde Dios se agrada. Y sé lo que dice la escritura, lo que hace un lugar tan dulce y placentero delante de los ojos de Dios es el evangelio claro que Jesucristo murió y resucitó entre los muertos y que nuestra justicia es por los méritos de Cristo. Amén. Sin embargo, Dios quiere, en respuesta a nuestra gran salvación, que seamos un pueblo que viva una vida de obediencia, obedientes. Una vida obediente, tal vez no en perfección, aunque nos cuesta, nos esforzamos, pero nuestro Señor Jesucristo, Dios el Padre, Dios el Hijo, quieren que vivamos una vida de obediencia. Y lo que quiero hablar, antes de entrar a este próximo año, quiero hablar del tema de la obediencia. Principalmente nosotros vamos a ser en este nuevo año gente obediente. Vamos a ser el tipo de personas que puede mirar a nuestro Señor. Y si lo dijo, como dijo nuestro hermano Daniel, que Él quitara nuestra vida en este año y no llegaremos al 2025 y nos pusiéramos delante de su presencia y decir, Señor, soy imperfecto, tengo muchas debilidades, tu Hijo ha pagado por mi pecado. Y he aquí una vida de devoción para ti, no para ganar tu favor, sino para agradarte. Quiero que pensemos en eso por un momento. Quiero que pensemos como si tú fueras el apóstol Pedro. Quiero que nos pongamos en sus zapatos, sus sandalias. El Señor Jesús ha sido ejecutado, ha sido crucificado. Y aquí ustedes están un par de días después de la crucifixión del Señor Jesús y Él no se ha levantado entre los muertos. Imagínense, y eres Pedro. No tienes que ir a Juan 21, pero recuerdas esta escena donde Pedro regresa a pescar. No sabemos por qué regresa a pescar. Regresó a sus viejas costumbres. Tal vez quería quitar su mente de las distracciones y del pesar. Y está en su bote pescando y el Señor Jesús está preparando en los bancos de arena en la orilla de la playa y está cocinando un desayuno. Y Pedro, cuando se da cuenta que es el Señor, salta de la barca, nada hasta la orilla y ve al Señor ahí. Imagínate tú estando ahí delante del Señor, viéndolo a Él levantado entre los muertos con agujeros en sus manos y un nuevo semblante y estás viendo al Mesías. Y estás pensando, estás vivo, pero te acabo de negar 3 veces y aquí me estás encontrando, me encuentras pescando, me has pillado pescando. Imagínense ese momento en Juan 21. Imagínense ser Pedro y el Señor Jesús mirando a Pedro y el Señor Jesús tiene para Pedro un pensamiento tan interesante en Juan 21. El Señor Jesús le dice a Pedro, Pedro, solo tengo unas preguntas para ti y eso es lo que parece indicar el texto. Recuerda lo que dice el Señor Jesús, mira a Pedro y le dice, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro lo mira y le dice, estoy aquí delante de ti, claro que te amo, vengo del bote. Pero también me recuerdo que te negué 3 veces y abandoné mis convicciones y abandoné a las personas que debería yo liderar. Y aquí estoy delante de ti. No soy la roca que tú dijiste que yo era, sino
soy una pluma flotante y le dice, sí, sí te amo. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Y luego de nuevo Jesús le dice, Señor, Pedro, tú me amas. Y en Juan 21 dice, sí, Señor, le dice Pedro, te amo. Y Jesús le dice, atiende a mis corderos. Y entonces Pedro dice, ok, me has dicho 2 veces. Jesús lo mira nuevamente y le dice, tú me amas. Y Pedro, exasperado, le dice, sí, Señor, tú lo sabes todo. Y Jesús le dice nuevamente, apacienta mis ovejitas. Por qué les traigo esto? Porque quiero que ustedes imaginen a Pedro en ese momento. Pedro, solo un par de días antes, lo abandonó todo. Jesús lo estaba llamando a algo más, porque cuando Jesús le dice, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, le está diciendo a Pedro que haga esa misma cosa que no había hecho 3 días anteriormente. Cuando Pedro negó a Jesús 3 veces, abandonó su puesto, abandonó su llamado, él debería alimentar, guiar, proteger y cuidar del rebaño de Jesús. Y lo abandonó completamente para salvar su propio cuello. Y así Jesús dice, Pedro, ¿me amas? Y luego Pedro le dice, Jesús le dice a Pedro, Pedro, si me amas, no solo vas a sentir una sensación cálida, o vas a levantar tus manos alto y cantar en voz alta, pero si me amas, llenar el espacio en blanco con algo artificial. No, si tú me amas, me vas a obedecer. Le dice, obedéceme y alimenta a mis ovejas y lideras, cuídalas. Pero Pedro, en su voluntad de obedecer el mandato de Cristo, porque había abandonado anteriormente, ahora recibe este comando, este mandamiento. ¿Y por qué te lo traigo delante de ti? Para que lo recordemos. Porque si estamos a los pies de nuestro Señor gentil, del Señor Jesús, y si Él te mira y te dice, Darren, o cualquier persona aquí que me escucha, ¿me amas? Y nosotros le decimos, sí, Señor, te amamos. ¿Cuál serían los mandamientos de la boca del Señor Jesús después de expresar nuestra devoción a Él, donde nos dirá, si me amas, vas a cortar esto en tu vida, me vas a obedecer ahí? Jesús está apuntando el área de la vida de Pedro que más abandonado cuando lo negó el cuidado del rebaño. Jesús mide el amor de Pedro por medio de la obediencia. Si tú tuvieras un momento como el apóstol Pedro y 3 veces el Señor te preguntaría, ¿me amas? ¿Qué mandato te daría Jesús? ¿Dónde te diría que debes de obedecer? ¿A dónde apuntaría en tu vida donde sabes que te has retrasado en la obediencia? Una obediencia parcial, una obediencia a medias, que no tienes arrepentimiento porque Él conoce tu corazón. Y el Señor de gloria convence tu vida en donde tienes que obedecer. ¿En qué área de tu vida te va a decir, si me amas, tienes que hacer esto? Ve y obedéceme en esto. ¿Dónde está el área entrando en este año nuevo que el Señor Jesús quiere total obediencia y que tú no lo has hecho? ¿Dónde has sido lento en obedecer? Cuando dices amo al Señor, pero cuando viene a obedecer, simplemente obedeces a tus deseos y no al Señor. ¿Dónde están esas áreas? Es interesante cuando piensas Jesús obedeciendo el amor a través de la obediencia. No podemos ser más como Cristo que cuando obedecemos. Piénsalo. Jesús mismo fue marcado por obediencia. Obediencia a su papá, a Dios Padre. En Juan 6:38 dice, no vine a hacer mi propia voluntad, sino la voluntad de mi Padre. He venido a hacer total obediencia en entrega absoluta a Dios Padre. Ser totalmente obediente a Él. En, nos dice en Filipenses 2 que Él se hizo humilde y se sacrificó inclusive hasta padecer la muerte de la cruz. No es legalismo, no es ser legalista. Legalismo es predicar y enfatizar que puedes ganar y merecer la aceptación de Dios por tus obras. Eso es legalismo. Puedes ganar tu propio beneficio y ganar tu camino al cielo. Legalismo es también agregar cosas adicionales a la escritura y juzgar a otras personas. Eso es legalismo. Pero estamos hablando de desobediencia. Cuando Dios habla, cuando Dios viene y nos habla y exhorta algunas áreas de nuestra vida, tenemos que someternos a su voluntad. ¿Qué es lo que Dios quiere? Esposos, el Señor te dice,
Guía a tu familia, niños aquí, hijos, tienes dos mandamientos, obedecer y honrar. ¿Qué es lo que va a decir? Si me amas, ¿vas a obedecer a mi mamá o a tu papá? Si decimos, yo te amo, Señor, ustedes esposas dirían, entonces, ¿por qué no te sometes a mí, al Dios Todopoderoso y a tu esposo también? O tal vez hay una persona que tiene mucho miedo, sí, Señor, te amo, pero me siento tan ansioso. Y el Señor llama a esa ansiedad pecado. ¿Te vas a someter a estos mandamientos de Dios? O tal vez dices, yo amo al Señor, pero estás en total descontento con tus circunstancias. El Señor te dice, bueno, si me amas, te someterás a mi providencia. O tal vez te hace falta autocontrol, o tu lengua, o enojo, o eres perezoso, o gruñón. O tal vez eres negligente, o tienes alguna relación que no le agrada a Dios, o en el área del dinero, las disciplinas espirituales. O tienes una amistad pecaminosa, tal vez es un pasatiempo que descuidas tus responsabilidades, tal vez es un desequilibrio en el área de tu vida, o eres muy crítico, tal vez eres muy fácil de ofender, o juzga los motivos. El Señor, si te mira en este momento, te pregunto, amados, ¿por qué si me amas te tardas tanto en obedecer? Si Jesús tuviera un momento como el que tuvo con Pedro, ¿qué nos diría, Iglesia Cornerstone? ¿Dónde quiere que tu corazón esté en obediencia? Y quiero que nos movamos a 1 Samuel capítulo 15. En cualquier área de tu vida que el Señor Jesús quiere que obedezcas más en este año 2024, ¿dónde el Espíritu de Dios te está poniendo la presión para que te vuelvas de tu pecado en eso? ¿Dónde quiere el Señor tu obediencia y lealtad en este año? 1 Samuel 15 es el pasaje perfecto para esto, si lo estudias. Es el pasaje famoso, ya sabes, al final termina sangriento y Samuel cortando y despedazando a Agar en pedazos. Vamos a llegar a eso en un momento, pero el pasaje en general se trata de una sola cosa, obediencia. 8 veces en el pasaje escuchas obedecer la voz del Señor. Obedezcan la voz del Señor, obedezcan lo que el Señor dice. Saúl no obedecerá a la voz del Señor. Todo el pasaje se trata de la obediencia a Dios. Hay 3 personajes principales. El primero es Dios, es el que da los mandamientos, y el otro personaje es Saúl, y el otro personaje es Samuel. Y realmente creo que podría resumir todo el 1 Samuel 15, y esta es la introducción. Y te voy a hacer esta pregunta. ¿Voy a ser un Saúl o un Samuel? Saúl y su vida es marcada por obediencia parcial, retraso de obediencia, comprometerse, un montón de excusas. La vida de Saúl está marcada por diferentes maneras que obedece hasta cierto punto y hace lo que quiera, y es un propio engaño. No queremos ser como él y vemos su vida, una vida sin arrepentimiento. Samuel, por el contrario, es un ejemplo para nosotros, un ejemplo radiante de lo que es tener una sumisión completa e incuestionable a Dios, sin hacer ninguna pregunta. Cuando Dios habla, Samuel obedece, y por eso te pido, amado, para que puedas preguntarte, ¿vas a ser un Samuel o un Saúl? Y en el 2024 quiero que te preguntes eso, y vamos a encontrar algunas aplicaciones al final también. Así que llegamos a este pasaje y caminaremos juntos. ¿Estás tomando notas? 4 escenas para examinar si eres un Samuel o Saúl. 4 escenas para examinar si eres Samuel o Saúl. Y si eres como yo, vas a ver un poco de mezcla a veces. No se siente muy bien, pero está muy bien porque es como Dios quiere que sea. Escena número 1. Un comando claro es dado. Un mandamiento claro ha sido dado. Y te voy a dar el contexto. Note en 1 Samuel capítulo 15, verso 1. Samuel dijo a Saúl: el Señor me envió que te ungiera por rey a su pueblo sobre Israel. Paremos ahí por un segundo. Te voy a dar un poco de contexto aquí. Si has seguido la historia de la redención hasta este momento, te acuerdas que Samuel era básicamente el consejero principal de Saúl, y la nación de Israel estaba bajo una teocracia antes de Saúl, pero la nación de Israel
estaban descontento y querían tener un rey como las otras naciones. Pero sabemos que tú eres Dios, pero queremos alguien que nos gobierne, alguien humano de carne y hueso. Y está muy bien, dice la escritura, les voy a dar un gobernante. Y ellos escogen a Saúl como su gobernante y ahora por fin tiene lo que quieren. Un líder con piel, con carne, con huesos, alguien que ellos pueden mirar y tocar y ver. En 1 Samuel 15 te encuentras en medio de un campo de batalla. Samuel ha estado apoyando y ayudando a Saúl, escuchando la voz de Dios y guiándolo en su campaña militar. Y básicamente Saúl está diezmando estos lugares que Dios quiere que pelee. Son las batallas de Dios, los enemigos de Israel. Y él es el líder militar y el rey y Dios tiene un mandato. El rey representa las naciones malvadas y dice acá en 1 Samuel 15, dice, el Señor me envió y te ungieron como rey sobre todo el pueblo de Israel. Ahora pues esté atento a la palabra del Señor. Ahora, al final del verso 2 dice, escucha las palabras del Señor. La palabra más importante es la palabra del Señor, la frase más importante en este capítulo. Escucha lo que Dios dice, no te atrases. Y este es el mandamiento. Así dice el Señor de los ejércitos, yo castigaré a Amalek por lo que le hizo Israel cuando se puso contra él en el camino mientras subía de Egipto. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Lo que tú y yo estamos viendo en la superficie es una gran historia en la historia de la redención, especialmente en el pueblo de Israel. Recuérdense, estos son descendientes de Esaú y estas personas son los amalecitas. Y esta persona, este rey que aprendemos acá en la escritura, Amalek, era un rey malvado. ¿Y por qué dice acá, verso 2, cómo él se hizo y se puso en contra de mi gente, mi pueblo, cuando subían de Egipto? ¿De qué es lo que está hablando? Si te recuerdas en Éxodo 17 y también Deuteronomio 25, la nación de Israel había sido liberada de Egipto y poder salir de esta esclavitud. Y mientras ellos iban en camino a la libertad, hay un ataque de sorpresa por los amalecitas en un grupo de personas que venían a atacarlos. Y si recuerdan de ese momento, y la gente que iba atrás eran personas que no podían ir rápido, eran los enfermos, los inválidos, las personas como los niños, las mujeres embarazadas, la gente que era susceptible y débil. Y los amalecitas atacaron de forma patética, débil y cobarde y destrozaron a los hijos de Israel y a todo su pueblo vulnerable, como gente sin temor a Dios. Y también puedes leer eso en Deuteronomio 25. En Éxodo 17, cuando eso pasa, Dios dijo, ok, Amalek y toda tu gente, voy a destrozarte y exterminarte sobre la faz de la tierra para que no prevalezca tu perversidad. Y no peleaste contra los soldados, sino contra los más débiles. Los tomaste, los vulnerables. Yo vengo por ti. Eso fue 400 años antes de este pasaje. Así que en 1 Samuel 15, Dios le está diciendo a Samuel, dígale a Saúl, estoy cumpliendo mi promesa. Quiero que extermines absolutamente al pueblo amalecita. Date cuenta de esto, es total exterminación. Y ve golpear a Amalek y destrúyelo por completo. No pierdas esto. ¿Y qué es lo que significa destruirlo por completo, exterminarlo? Ve y ahora y ataca a Amalek y destruye por completo todo lo que tienen y todo lo que han usado. Y no te apiades de él, no lo libres, no le salves su vida. Antes bien, da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niños de pecho, a bueyes como a ovejas y camellos como a asnos. Total exterminación de estas personas. Saúl nos está diciendo, está recibiendo la palabra de Dios a través de Samuel, esta nación perversa, yo quiero, dice el Jehová de los ejércitos, el Dios Todopoderoso, quiero que la destruyas por completo. Lo que notamos ahí es muy simple, el mandamiento no es ambiguo.
No es como si Saúl necesita preguntarse qué quiere decir Dios. Es totalmente claro. Samuel le dijo a Saúl, Dios dice esto, extermínalos, acaba con ellos. Y ahora no nos vamos a meter a una discusión teológica sobre esto. Es posible pensar, bueno, esto es un mandato muy duro, una campaña militar literalmente iba a erradicar por completo un grupo de personas. Y podemos preguntarnos si eso es justo. Entonces, bueno, ¿es algo que Dios haría? Esa es la pregunta equivocada. No nos debemos preguntar por qué Dios haría eso. Porque la pregunta correcta es por qué Dios es tan misericordioso con este pueblo malvado y darles 400 años para arrepentirse. Para que ellos se arrepintieran de sus ídolos, de su rebelión. Generación tras generación, amenaza tras amenaza, sabían de que Dios iba a cumplir su promesa, pero quisieron permanecer en su maldad y en su perversidad. Así que ahora los va a castigar Dios. Bueno, escena número 1, el mandato es claro de Dios. Ponlo en tu mente, es un mandato claro, no es ambiguo, no es difícil de obedecer. No tiene diferentes significados, es directo, concluso. Mata al rey, mata a toda la gente, destruye todo lo que tienen y cumple con mi promesa. Esa es la escena número 1. La escena número 2. Saúl obedece parcialmente. Saúl obedece parcialmente. Dios no está impresionado por obediencia parcial. Dios quiere nuestro corazón, nuestros motivos, nuestras mentes, nuestras acciones y no quiere que bailemos alrededor de claros mandamientos de las escrituras. La escritura no es ambigua, no es difícil de entender. No nos tenemos que hacer excusas y poner muchas razones, pero al final del día los mandamientos son claros porque el Señor, Dios Todopoderoso, quiere que lo obedezcamos. Y Saúl es un ejemplo de una obediencia parcial. Note en verso 4. Bueno, en respuesta al mandamiento, Saúl convocó al pueblo y mira la cantidad de soldados que tenía. Y los contó en Telim 200,000 soldados de a pie y 10,000 hombres de Judá. Noten ahí el lenguaje que los cuenta, los cuantificó. Saúl está en este campo de batalla. Este que está cruzando alrededor de 900 millas y está en la batalla día tras día y ahora le dice que tome y destruya la plenitud de los amalecitas y en esta gran convocatoria formal del ejército 200,000 soldados de infantería y 10,000 hombres a pie para destruir a esta nación malvada, perversa. No es una visión pequeña ni una tarea, una empresa corta. Él toma acción. Versos 5. Saúl fue a la ciudad de Amalek, tomó la batalla hacia ellos y ahora, bueno, se ve como que Saúl está obedeciendo. Tiene a sus soldados, está en la batalla, va con toda la gente a la ciudad correcta. Verso 5. Y se entra en el valle y preparan una emboscada, así que elabora una estrategia, está movilizando a los hombres, él es un comandante militar, está listo para pelear, y luego vemos este grupo extraño, verso 5, Saúl encuentra este lugar, este otro grupo de gente afuera del valle, después de hacer esta emboscada, y dice, Saúl, verso 6, les dijo a estas personas, noten, verso 6. Saúl le dijo a los ceneos, idos apartados, descended de entre los amalacitas, para que no os destruya con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Así que los ceneos se apartaron de entre los amalacitas. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Recuérdense, las personas, los ceneos, vienen de Jetro, el suegro de Moisés. Y estas personas trataron bien al pueblo de Israel y tuvieron misericordia en la salida de Egipto. Dios le da un mandamiento a Saúl, está listo para obedecer, prepara todas sus tropas y está listo para ir a pelear. Y ahora separa a los malos de los buenos y está listo y le dice a los buenos, ustedes están bien con Dios, no los voy a destruir, por favor apártense, me voy a enfocar en los malos. Y ahora fíjense, versos 7.
y parece en apariencia que obedece. Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila en dirección a Shur. Y para que ustedes sepan, cuando leemos eso geográficamente, son 900 millas. No solo atacó de una sola manera, sino que les persiguió en este masivo valle donde él los está persiguiendo cientos de miles de tropas hasta destruirlos. Alrededor de 900 millas en esta región. ¿O no lo hizo? Verso 8. Y aquí es donde las cosas se ponen malas. Y lo podemos leer y verlo. Capturó vivo a Agag. Y puedes decir, bueno, no. Yo estuve ahí en el que el mandamiento de Samuel fue a Saúl, mata al líder, mata a Agag, destrúyelo, destruye todas sus cosas y asegúrate cuando lo ves en verso 2 y castígalo por lo que hizo Israel. Cuando vino al pueblo de Israel, cuando iban saliendo de Egipto, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a Agag. Verso 8. Él no lo hace. Esto no está bien. Él captura a Agag, el rey de los amalecitas. Miren esto es lo que dice. Y destruyó por completo a todo el pueblo a filo de la espada. Y lo hizo. Verso 9. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Y luego se empeora. Lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno. ¿Y por qué hizo eso? Tal vez era un error. Tal vez Saúl no entendió la orden completa. Tal vez él pensó que Samuel quería decir, pero no entendió. No lo es. El idioma hebreo aquí en el verso 9. Verso 9. Mira al final del verso 9. Y no estamos dispuestos. No tenían la voluntad de destruirlos completamente, deliberado para destruirlos, pero todo desprecio y sin valor. Pero él guió a su gente a no destruirlos. Esta es la idea. Y lo puedes totalmente relacionar contigo. El mandamiento de Dios es claro. No es un mandamiento difícil. Es difícil en obedecerlo, pero no es difícil de entender. Dios dice, vayas y destrúyelo por completo. Pero el deseo de Saúl entraron en competencia con el mandamiento de Dios. Voluntariamente eligió obedecer sus lujurias, sus deseos y no obedecer el mandato de Dios. Y eso puede resultar familiar con nosotros, ¿verdad? Podemos ir a la iglesia el domingo, puedes leer un libro y conversarte tanto por algunos pasajes, algunos de ustedes, alguna área de tu vida que quieres trabajar y sabes que debes crecer. Y es bueno, estás listo y estás como con Saúl, con todo su Saúl, y estás listo para pelear todas las batallas del Señor y predicar el evangelio, vivir el evangelio y luego de repente uno de tus apetitos carnales, alguno de tus deseos, algunos de tus ojos comienza a competir con tu amor a Dios y la obediencia a Él. Voy a obedecer a Dios o voy a obedecer a mis deseos. Yo amo mis propios apetitos y deseos, o amo a mí mismo, o amo a Dios en esto. Saúl fue obstinado, él tenía una opción y luego pasó en esa escena y luego en el campo de batalla dijo, eso es muy brillante, eso está bueno ese ganado, tal vez puedo hacer una alianza con él y podemos pelear juntos y asociarnos. Y se está engañando a sí mismo. Eso es lo que hace el corazón humano, desobedeces a un mandamiento y luego empiezas a justificarte lo que es pecado, a cambiarle el significado. Nosotros podemos tener todas estas cosas y podemos sacrificárselo a Dios. Antes de que lo veas, Saúl parece que obedece a Dios hasta completamente desobedecer a Dios, que es parcial obediencia, es igual a desobediencia. Esa es la tendencia natural del corazón humano. Inclusive Pablo dice, básicamente, cualquier cosa que tú obedeces, Romanos 6 dice, ¿no sabes que os presentáis a algo como esclavos y obedeces a esto?
y el pecado resulta en muerte o la obediencia en justicia. Eso que tú obedeces se convierte el Señor de tu vida, pero si ese mandamiento está en conflicto con tus deseos y te sometes a tus deseos, 2 de Pedro 2:19, de modo que el hombre es conocido por lo que es esclavizado. ¿Qué área de tu vida? ¿Qué área de tu vida es la palabra de Dios en competencia con tus deseos? Y eres propenso a obedecer tus deseos, no los mandamientos claros de Dios. Estos son las tendencias tipo Saúl. Eso es escena número 2. Saúl parcialmente obedece el mandamiento claro. Escena número 2. El mandamiento claro es parcialmente obedecido. Escena número 3. Samuel confronta la obediencia parcial de Saúl. Porque empiezas a pecar y te empiezas a justificar y te rebelas y empiezas a hacer justificaciones y excusas por tus pecados y sigues cayendo en el engaño y en la rebelión. Y ahora vemos que Samuel confronta a Saúl. Saúl se postra sobre su rostro, se arrepienta como el rey David. Más tarde que Natán lo confronta con su pecado y se arrepiente y es librado y restaurado del Señor. No es lo que pasa acá. ¿Ves? Una de las cosas más feas y dolorosas, impías, estrategias sofisticadas, caídas engañosas que verás en todas las escrituras y sucede en una conversación. Y lo que estás a punto de ver es un hombre que no está dispuesto a reconocer que ha pecado, sino que justifica sus pecados. Es un hombre que no acepta que está equivocado, un hombre que quiere vivir en obediencia parcial y pensar que Dios lo va a bendecir. No es bueno esto. Es una gran advertencia para nosotros. Samuel confronta a Saúl. Miremos ahora. Ahora miremos otra vez el tema. La palabra del Señor vino a Samuel diciendo, me pesa. O lo puedes traducir como, estoy en duelo. Me lamento haber hecho a rey Saúl. Y muchas personas saltan a esto. Dice, Dios ha cambiado su forma de pensar y ahora él tiene errores. No, esto es una forma muy amable y dulce de Dios de expresarse a sí mismo en términos humanos para que le podamos entender. Él está lleno de pesar de haber puesto un hombre lleno de rebelión. No que Dios no es soberano, pero su corazón está roto delante de la desobediencia de Saúl. Me pesa haber hecho al rey Saúl. Noten, verso 11. Verso 11. Porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Amados, ¿qué es lo que le pesa a Dios en verso 11? Miremoslo. Él no ha seguido y no ha obedecido mis mandamientos. No ha cumplido mis mandamientos, amados. Porque se entristece Dios. Si no queremos que Él se entristezca, debemos obedecer sus mandamientos. Cuando Él da un mandamiento claro y nosotros decidimos no obedecerle, eso le agrada. Pero si decimos no hacerlo o hacerlo parcialmente, hace que su corazón se duela. Y Saúl no se va a arrepentir. Dios tiene su corazón dolido por la desobediencia de Saúl. Este es un comentario fascinante. Samuel ama a Saúl. Y miren lo que dice. Y Samuel se conmovió y clamó al Señor toda la noche. Verso 12. Y se levantó Samuel muy de la mañana para ir al encuentro de Saúl. Y podemos entender esta escena. Tienes a Samuel que ama a Saúl. La vida de Samuel está marcada por obediencia. La vida de Saúl está siendo marcada por obediencia parcial y ahora viviendo en un engaño propio. Y cuando ves es que Samuel es un hombre que ama y tiene el corazón adecuado, no duerme y está despierto toda la noche por Saúl. Y dice acá que se levantó en la mañana y lo va a buscar. Y Samuel, sin haber dormido, está buscando a Saúl, el que obedece a medias. Y
Y Samuel está totalmente partido y no obedece al Señor Saúl. Y nosotros podemos entender esto porque tenemos personas en nuestras vidas que le cuidamos y queremos que obedezcan a Dios más de lo que ellos quieren. Y queremos saltar en su corazón y buscarles. Y si nosotros pudiéramos ponerle el desfibrilador a él y resucitarlos espiritualmente, pero no podemos. Nos pesa y nos duele el corazón y no podemos dormir por el pecado de ellos, por su desobediencia. Pero la justicia de Samuel, de Dios en su vida, va y lo busca. La vida de Samuel está marcada por obediencia. Verso 12. Y se encuentra a Samuel y le dice, y lo estaba buscando en el campo de batalla, verso 12. Y se encuentra a una persona, no sabemos quién es, y le dijo, Saúl se ha ido a Carmel y aquí, y esto hace que tu corazón se revuelva. Ha levantado un monumento para sí mismo y se ha ido bajando a Gilgal. Y ahora Samuel llega a este campo lleno de sangre y sabe que él no ha obedecido y ahora ve la obediencia parcial de Saúl en todas partes. Y él hace un monumento para sí mismo, Saúl. Y en vez de hacer un monumento a Dios para darle gracias, y por alguna razón hace un monumento para que la gente le adoren a sí mismo. Y es donde te lleva el pecado, es donde la desobediencia te lleva a adorarte a ti mismo. No es bueno. Noten, verso 13. Entonces Samuel se acercó a Saúl, así que finalmente se encontraron en un campo de batalla. Y noten, verso 13 dice, Samuel vino a Saúl. Y tienes la visión de este anciano Samuel viniendo a confrontar a Saúl. Antes de que Samuel pueda hablar, Saúl salta y le dice, bendito seas tú del Señor Samuel. Estoy tan contento, hermano. Pasa acá. Estás pensando, ¿estás bromeando? Estás en pecado, estás en rebelión, no obedeciste a Dios, pero esto es lo que sucede al pecador que no está lidiando con su pecado, necesita manipular, necesita microgestionar, tiene que gestionar el resultado, está tratando de manipular, manejar la conversación, está tratando de tomarlo en sus propias manos. ¡Hey, yo he obedecido al Señor! Ven, dame una palabra de Dios, estoy bien. Y esto es lo que pasa en una vida de una persona que no se arrepienta. Trata de manejar todas las circunstancias para su propio beneficio. Bendito eres tú, Samuel. Eres un buen hombre de Dios. Ven. Debes verlo. ¿Y cómo sabemos que tienes en su corazón? El final del verso 13. Yo he cumplido el mandamiento del Señor. Y nosotros podemos decir, no, no lo has hecho, eres un mentiroso. Y él le dice a Samuel, antes de que tú lo preguntas, tú debes saber, estás encontrándote con un hombre obediente. Pero desafortunadamente para Saúl, Samuel no se deja distraer. Samuel tiene una misión, ve a Saúl y confrontarlo. Y lo único que tiene Samuel en su mente, amo la gloria de Dios y lo voy a confrontar. Puedes venir con todas tus buenas palabras, con excusas, y puedes decir que eres tan bueno, pero Dios me ha mostrado desde su trono santo lo que has hecho. Verso 14. Pero Samuel le dijo, lo que implica acá, si eres tan obediente, ¿qué es lo que está pasando? El gemido de las ovejas en mis oídos y el mugido de los bueyes. Lo que está diciendo, ¿a qué te refieres, Saúl? Póngate a pensar en esto en ese día. Y estos animales prueban que no has obedecido. Verso 15. Saúl responde en 15. Saúl dijo, noten esto, la terminología cambia. Primero lo saluda con halagos y ahora fíjense en esto, con culpa. Verso 15. Ellos, significa los soldados, han traído el ganado de los amalecitas. Ahora, espera un segundo. Él es el líder, él está guiando a su pueblo, él es el que se supone que está diciendo que deben destruir todo por completo. Y en lugar de asumir la responsabilidad una vez que se da cuenta que Samuel estaba en la escena y demuestra su pecado, fueron mis soldados, no fui yo, fue el ambiente el problema.
Ellos lo trajeron, verso 15. Y él arroja a su soldado debajo del autobús, prácticamente, como si decirlo. Ellos fueron los que libraron lo mejor de las ovejas y los bueyes. Y luego, fíjense, verso 15. Aquí el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y los bueyes. Y es donde la cosa es esta. Dice Samuel, mira esto. Ellos lo perdonaron para ofrecerles sacrificios al Señor tu Dios. Para ahí, mira lo que hizo. Él está en desobediencia y obstinación por su propia voluntad y bautiza sus motivos. Sí, esa desobediencia es con motivos buenos. ¿No entiendes, Samuel? Tal vez nosotros no podamos obedecer, pero nosotros tenemos estos animales para hacer sacrificios, ¿no? Dios se alegra de los sacrificios y mira lo que dice. Pero el resto lo hemos destruido. Destruimos lo malo, pero tomamos lo mejor de los bueyes y las ovejas y las cabras para hacer sacrificios. Paremos acá por un segundo. Acampemos acá. Saúl está en medio de la desobediencia pura, pero en lugar de reconocer su desobediencia, la justifica asignando buenos motivos a su desobediencia. Podemos hacer esto, ¿sabes? Como a veces es así. Sí, estoy descuidando esta área de responsabilidad, esta disciplina espiritual, mi liderazgo en casa, pero es por una buena causa. Alguien tiene que hacer esto y decimos cualquier cosa. Por eso es que soy negligente. Sí, me enojo y arremeto, pero ¿de qué otra manera lo haría? Superar a esa gente si yo no estuviera. Mira lo que estás haciendo, estás justificando tu pecado. Es como los ladrones que roban un banco y traen un montón de dinero a la iglesia y cometieron robo y dijeron, robé esto, pero para darlo a la iglesia y ayudar a los pobres. Bueno, ¿son buenos motivos y malas acciones? O tal vez es la persona que dice, sé que tengo esta amistad que me lleva a pecar en mi vida, pero es para el evangelismo. El motivo es una amistad pecaminosa. O tengo miedo y me preocupo y sé que una persona muy ansiosa, pero si no me preocupo las cosas no se cumplirían. Buen motivo, pero pecados. Muchas veces nosotros justificamos rebelión y lo bautizamos con un buen motivo impío. Eso es lo que Saúl está haciendo. Nuestros supuestos buenos motivos nunca son una excusa para la desobediencia. Aviso que veamos verso 16. Samuel no está impresionado. Entonces Samuel le dijo a Saúl, si miras ahí en el verso 16 y él empieza a hablar. Entonces Samuel le dijo a Saúl, espera, déjame declararte lo que el Señor me dijo anoche. Y él le dijo a él, habla. Y ahora está esta imagen de enojo. Samuel le dice, cuando tú estás justificando tu desobediencia acá, te voy a decirme lo que Dios me dijo. Y Saúl le dice, sí, dime, adelante, con enojo. ¿Vas a confrontarme con mi pecado? ¿Cómo te atreves, Samuel? Mira lo que tienes para mí. Noten lo que le dice verso 17. Samuel le dijo, no es verdad que aunque eras pequeño en tus propios ojos, fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel y el Señor te ungió rey sobre Israel. Dios fue tan misericordioso a Saúl. Y el verso 18, y le recuerda el mandamiento. Y el Señor te envió una misión y dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, y lucha contra ellos. Noten el lenguaje. Hasta que sean exterminados. Verso 19. Volvamos al tema, Saúl. ¿Por qué pues no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? ¿Miras ese lenguaje? La idea aquí es, te voy a decir la condición de tu corazón. Sí, veniste, hiciste la mitad del mandamiento que Dios te mandó y tenías grandes deseos para obedecer a Dios, pero todos estos deseos te ganó la lujuria y los antojos de tu corazón. Comenzaron a sugerir otras cosas que querías. Y en vez de parar tu mente con la verdad de las escrituras, dijiste, no puedo correr detrás de eso, no puedo correr, es pecaminoso, Dios va a ser deshonrado. En vez de poner tu mente en las escrituras, te apresuraste y buscaste el botín.
Dejaste que tus lujurias gobernaran tu vida y corriste tras tus antojos. Y al final del verso 19, hiciste lo malo delante de los ojos del Señor. Mira el verso 20. Saúl está en medio de este gran engaño. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo obedecí la voz del Señor. Noten, y fui en la misión a la cual el Señor me envió, ¿verdad? Y he traído a Agar, el rey de Amalek. Y eso es desobediencia. Y he destruido por completo los amalecitas. Verso 21. Mas el pueblo tomó el botín de las ovejas y los bueyes y lo mejor de las cosas dedicadas al anatema para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. Nosotros venimos y traemos ofrendas al Señor. Amados, este es el momento final de Saúl para justificar su pecado. Y se ve aquí que Saúl se ha convencido a sí mismo de su mentira. Y esto es lo que pasa a los mentirosos y a los que manipulan. Y a la gente que justifica y racionalizan su pecado durante mucho tiempo. Dicen tantas mentiras que empiezan a creer su propia narrativa. Está totalmente cegado por su pecado. Aquí no es donde quieres estar. Es donde podrías haber terminado hace mucho tiempo. Este es el alto lugar, el punto máximo de la autodecepción o engaño. Donde vives en rebelión. Nótense, Samuel está no impresionado. Recuérdense la misión de Samuel. Ve, confronta a Saúl y llama a la obediencia y al arrepentimiento. Samuel no se distrae en eso. Verso 22. Samuel le dice, ¿se complace el Señor tanto en holocausto y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio y prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Samuel no está minimizando el sistema sacrificial. Saúl, tú has venido acá y haces todo este escenario y haces un par de sacrificios que no te ha costado nada. Absolutamente nada. Pero lo que sí te costaría en la misión es obedecer al mandamiento del Señor. Tú dices, ¿cuánto más amas a Dios y cuántos sacrificios tiene? Y Dios dice, sí, son muy buenos sacrificios, pero no me interesan. Yo prefiero tu obediencia. Y es como las personas que viven una vida de lunes a sábado y vienen los domingos y levantan las manos y dicen, Jesús, te amo, aquí estoy, y se ponen emocionados, voy a cantar para ti, voy a vivir para ti. Y de lunes a sábado yo soy otra persona. ¿No te encantan los sacrificios, Dios? Y Dios dice, ¿qué tal si me obedeces el resto de la semana? En vez de tirarme migajas y palabrería el domingo. Bueno, es una persona que descuida a toda su familia, sus responsabilidades espirituales, pero da mucho dinero a la iglesia. Dios no quiere eso, sino un corazón en devoción a Dios. Obedecer, miren el texto, es mejor que sacrificio, verso 22. Dios ama la obediencia, Dios quiere sumisión, Dios quiere nuestro corazón. Te pido, iglesia Cornerstone, te pregunto y me pregunto a mí mismo, ¿qué áreas de mi vida que le soy servicio a Dios solo de mis labios? Pero si el Señor te mira y te dice, si me amas, me vas a obedecer aquí. ¿Dónde te estás retrasando? ¿Dónde eres lento para obedecer? ¿Dónde te has complacido en tu pecado y no lo quieres entregar? Eso es lo que Dios quiere. Él no le importa nuestros sacrificios para Él. Si no nos sometemos nuestro corazón, Él quiere una vida de obediencia. ¿Es realmente tan malo? Porque la rebelión, dice, el querer pecar, porque la rebelión es pecado de adivinación, apostasía, y la desobediencia y la insubordinación como iniquidad e idolatría. Porque cuando deseas darle a Dios un sacrificio artificial y superficial, Dios le llama idolatría, insubordinación, pecado de adivinación. Si nosotros en nuestra vida podemos ser así, cuando nosotros tendemos a ser demasiado casuales acerca de los mandamientos de la Escritura, escuchamos durante 62 sermones en la semana
y todos estamos leyendo libros y los pastores te dan más libros y tienes todo este material y la amistad. Y cuando escuchamos tanto ruido de las cosas de Dios, nos ordena, "Ay, no tengo tiempo para obedecer, lo hago después". Me enojo, estoy ansioso, me frustro. Esta amistad no está bien, pero estoy haciendo muchas obras para Dios. Y Dios dice, bueno, gracias por todos los sacrificios, pero las áreas en las que estoy convenciéndote de pecado, quiero que te obedezcas, que no lo tomes casual. Porque tu amor se demuestra cuando me obedeces. Noten lo que dice, verso 23. Porque, verso 24, porque has rechazado la palabra del Señor, el Señor te ha desechado como rey. Entonces Saúl le dijo a Samuel, ahora de que hay una causa, él ya no va a ser rey. Verso 24 y 23. Ahora Saúl dice a Samuel, he pecado, en verdad, he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras. Porque, noten, temió al hombre, porque temía al pueblo y escuché su voz. Y todavía está poniendo la culpa en los demás. Ahora 25, ahora pues te ruego que perdones mi pecado y vuelvas conmigo para que adore al Señor. Le importa más la imagen. Y esto es, él se está arrepintiendo. No, no lo está haciendo. Pero en un momento solo quiere que Samuel se quede con él para que la gente piense que él todavía es rey, que todavía es poderoso, porque si Samuel está con él, el favor de Dios está con él, pero Dios lo ha rechazado y el favor de Dios no está con él. Y eso es totalmente información, sí, porque unos capítulos después pierde su mente y ahora con una lanza quiere matar a David. Saúl pasa el resto de su vida en pecado sin arrepentimiento hasta que muere. Y el servicio de labios solo no es confesión de pecado. El arrepentimiento es volverse totalmente del pecado. Verso 26. Pero Samuel le dice, yo no voy a regresar contigo porque el Señor te ha rechazado como rey de Israel. Entonces, verso 27, cuando Saúl está desesperado, Saúl asió el borde de su manto y este rasgó. Verso 28. Entonces Samuel le dijo, hoy el Señor ha arrancado de ti el reino de Israel y se lo ha dado a tu prójimo, ese es David, tuyo que es mejor que tú. También la gloria de Israel no mentirá ni cambiará su propósito, no mentirá, porque él no es hombre para que cambie su propósito. Y Saúl le dijo, he pecado. Y le importa más su reputación. He pecado, dice, pero te ruego que me honres y ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y regreses conmigo para que yo adore al Señor. Y ese es el final de la escena 3. Saúl, parcial obediencia, es confrontada. Ahora escena 4. Y nuestro tiempo termina un poco minutos más. Samuel le muestra a Saúl lo que significa obedecer. Verso 31. Entonces volvió Samuel tras Saúl y Saúl adoró al Señor. Entonces Samuel dijo, y es una adoración externa. Entonces Samuel dijo, traedme a Agar, rey de los amalecitas. Y ahora noten a Agar su disposición al venir. Y vino a él alegremente. Esta persona, qué patético realmente. Piensa en esto. Agar vio la totalidad de su ejército ser decimado y destruido. Y ahora viene sonriendo. Y ha hecho un negocio con Saúl. Entonces, verso 33. Y él llega con esta perspectiva de alegría y le dice, ciertamente la amargura de la muerte ha pasado. Y ahora Samuel le dice, como tu espada dejaba mujeres sin hijos, así también tu madre será sin hijo entre las mujeres. Y Samuel despedazó a Agar, lo cortó en pedazos, es la mejor traducción, delante del Señor en Gilgal. Miren dónde pasa el cortarlo, sino delante del Señor. El despedazar significa cortarlo en pedazos, como si para toda la nación de Israel para ver lo que Samuel hizo. Esto es lo que la obediencia debe ser. Vives para la gloria de Dios, tu
despedazas el pecado en Agar representado delante del Señor. Y Saúl tiene a este hombre a sus pies muerto y Samuel tiene la espada en la mano. ¿Cuál es el punto? Samuel, ejecución de Agar representa lo que la obediencia debe de ser y cómo se debe mirar. Lo que Saúl debería hacer. Para todas las personas que fueron como Saúl, podemos ser Saúl sin arrepentimiento. Si él se hubiera arrepentido, dame la espada, voy a cortarlo. Y todos mis soldados quemen todo lo de los amelacitas y voy a obedecer a Dios. Eso hubiera sido el arrepentimiento de Saúl. Pero Saúl no hizo nada de eso. Amados cristianos, es una metáfora muy fácil de entender. Piénsalo. Samuel destruye lo que le impidió a Saúl obedecer. Nosotros podemos decir esto en nuestras propias vidas. Tenemos áreas en nuestra vida que debemos obedecer o que Dios quiere que obedezcamos. Agags en nuestra vida, cosas, idolatrías que se imponen en nuestro camino a obedecer a Dios. Y Samuel hizo lo que se debe hacer, destruir lo que le impide obedecer, lo que se interpone entre Dios y yo. Tenemos el Espíritu de Dios, la espada del Espíritu, tenemos todo tipo de cosas que son obstáculos para nuestra obediencia, pero en eso entra un conflicto, debemos obedecer y ser Samuel o simplemente obedecer parcialmente como Saúl. Queridos, voy a dejar eso en el año 2024, unos tiempos se acaba, te lo voy a decir. En el principio de mi sermón cuando dije, ¿qué áreas de tu vida, si el Señor Jesús te dice, me amas, haz esto? ¿Cuáles son los obstáculos para obedecer? Córtalo en pedazos, destrúyelo. Tienes la palabra de Dios. Cualquier cosa que lastima tu obediencia y te detiene para hacerlo, y donde quiera que el Señor te hable, tienes que vivir una vida de sumisión. Verso 24. Luego Samuel se fue a Ramá, pero Saúl subió a casa de Gibea. Samuel no vio más a Saúl hasta el día de su muerte. Samuel lloraba por Saúl, pues el Señor se había arrepentido de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Querida iglesia Cornerstone, seamos arrepentidos y nos arrepentamos, donde veamos tendencias Saúl y Samuel, seamos en el año 2024. Oremos, Señor, gracias por este tiempo. Gracias por esta narrativa penetrante. Gracias, Señor, por el gran ejemplo de Samuel de obediencia. Señor, que nosotros podamos ser como él, no como Saúl. Señor, que veamos áreas en nuestra vida, en nuestro corazón, donde te obedezcamos sin racionalizar nuestro pecado. Que actuemos, Señor, en las cosas que tú no estés complacido. Esto no es legalismo, Señor, sino que actuemos en obediencia. No podemos perder nuestra salvación. Queremos obedecerte a ti, que nuestra vida sea como la de Samuel, someterte a ti y cortar en pedazos, Señor, cada área que te desobedece. Tu nombre sea dado en este año, Señor. Amén. Para más información sobre esta enseñanza y otros recursos, puede dirigirse a nuestro sitio web cbckaty.org.